Vamos a comenzar con el tema 1.6, que sería el trazo de la red de alcantarillado. Bien, en este tema vamos a enumerar cada uno de los elementos que desde mi punto de vista se requieren para que el trazo de la red de alcantarillado sea pues lo más correcto posible. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que disponer de insumo, pues obviamente es un plano topográfico de la zona a proyectar que contenga altimetría y planimetría. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues básicamente consiste en lo que estamos viendo aquí, entendiendo que esto es proviene de un levantamiento topográfico en planta. Este es el norte y ahí tenemos. Obviamente en el levantamiento topográfico se obtienen muchos puntos de topografía con indicación de códigos, con indicación de coordenadas X, y la elevación. Y en base a esos puntos se configura la red y posteriormente se interpolan las elevaciones para obtener esas curvas de nivel. Entonces este es uno de los elementos, digamos, primordiales y pues obviamente de los más importantes. Bien, el segundo punto que también es muy importante es, y obviamente este sí es opcional porque no siempre se cuenta con él, pero que en la medida de lo posible o preferentemente, ¿sí? Obtener la lotificación de las manzanas. Cuando es un fraccionamiento nuevo, un desarrollo nuevo, normalmente ya se cuenta con esta información. Cuando es un fraccionamiento ya consolidado, a veces es más complicado, pero acudiendo a veces a las dependencias municipales de catastro, de impuestos municipales, en ocasiones uno puede obtener esa información ahí. Y básicamente a lo que me refiero es a esto. Supónganse que esta es una manzana, un fraccionamiento relativamente nuevo, y estos son los lotes. Es muy importante identificar los frentes de lotes. No se fijen ahorita cuántos son, no es lo importante ahorita la identificación de la cantidad, sino más bien de lo que debe contener el plano. Entonces, supónganse que estos son los lotes y esto es, nuevamente, como les repito, deseable, no es estrictamente obligado, pero sí nos va a ayudar a saber en dónde tenemos frentes, en dónde tenemos que proyectar y en dónde pues no estamos estrictamente obligados a proyectar. Entonces ahí tenemos todos esos lotes. Ese sería un aspecto también muy importante. También necesitamos de alguna manera identificar el sitio de descarga. Yo aquí ya le puse un colector existente. Hasta ahorita todos los ejemplos que he manejado siempre se refieren a un colector existente, a un pozo de visita existente. Puede estar muy alejado o muy cerca. En este caso lo puse muy cerca del fraccionamiento, pero supónganse que este es un pozo de visita en donde vamos a considerar la descarga. Es el punto que nos indicó el municipio, el organismo operador del municipio, que deberíamos descargar. Y aquí está indicado pues que el colector viene, vamos a suponer nosotros, en este sentido, en esta dirección y luego hacia abajo. Pero ese punto es un punto, digamos, en donde vamos a descargar toda la red. Ese también es un aspecto importante. Bueno, con esto también hay otro elemento que debemos de considerar, pues le voy a llamar inciso C. Bueno, ese es el B. El C sería identificar el sitio de descarga. Identificar el sitio de descarga, que como les señalé, en este caso es ese pozo de visita. El D, voy a borrar aquí rápidamente, C es identificar sitio de descarga. El D
es identificar los obstáculos de trazo. Identificar los obstáculos de trazo. ¿Qué pueden ser los obstáculos de trazo? Por ejemplo, obviamente, postes. Ese es un obstáculo visible, muy claramente visible. Pero también podemos tener algunos elementos enterrados, por ejemplo, líneas de agua potable, líneas de gas, etcétera, ¿no? Incluso las propias banquetas, aquí no están indicadas, pero pueden ser las banquetas, las guarniciones, las rejillas que haya, drenajes existentes, etcétera. Ahorita voy a indicar yo los puros postes. Vamos a pensar que hay un poste aquí, otro poste aquí. Vamos a pensar que hay otro poste, mejor aquí exacto. No es un proyecto eléctrico, pero vamos a pensar que hay toda esa serie de obstáculos. Pueden ser postes de energía eléctrica, postes telefónicos, etcétera. No nos interesa incluso el trazo de esa red eléctrica. Nos interesa los obstáculos. Otro pueden ser, que se me pasó por ahí, árboles. En fin, hay una serie de obstáculos que tenemos que identificar y que pues son aquellos pues que nos van a impedir trazar exactamente sobre ellos o encima de ellos, evidentemente, o que con la infraestructura subterránea lo que tenemos que cuidar es, ok, va un tubo de agua potable aquí, supóngase que esto es un corte, y el tubo de drenaje va acá abajo. Tenemos que cuidar pues que el tubo de drenaje no se intersecte a nivel con alguna tubería, ya sea de agua, ya sea de gas, ya sea de otros ductos de alcantarillado. Entonces por eso es muy importante conocer esos obstáculos que podríamos decir obstáculos de trazo son estos y a lo mejor complementar con el catastro de infraestructura existente. Esa parte es, repito, de suma importancia tenerla ahí como referencia. Bueno, entonces, levantamiento topográfico, planimetría, altimetría, lotificación, obstáculos, pozo de visita existente. Eso es muy importante contar con esa información. Y ahora sí viene algunas reglas, digamos, para poder hacer el proyecto del alcantarillado. Bien, la primera regla o sugerencia o recomendación en un proyecto de alcantarillado es, bueno, siempre que no esté ocupado el eje de la calle con otro tipo de infraestructura, me ha tocado ver que a veces están las calles porque hay una línea de Pemex por ahí, o hay una serie de torres de alta tensión en esa calle o en esa avenida que propiamente motivaron la construcción de la avenida. Siempre que no haya nada de eso, vamos a elegir el eje de la calle como el sitio de trazo de la red. ¿Sí? Ya no me acuerdo en cuál iba, creo que iba en el D, ahora vamos a ver el E. Sería el trazo de la red. ¿Sí? Se realiza preferentemente en el eje de la calle o de las calles. O en los ejes de las calles. Bueno, ahí no lo puse en plural, pero en los ejes de las calles. Y bueno, eso lo podemos nosotros trazar o empezar a identificar que de alguna manera, bueno, pues los ejes de las calles, podríamos decir que son estas líneas, por ejemplo, esa línea que estoy trazando ahí. Ese es el eje de la calle, este sería este eje de esta otra calle. No estoy trazando la red de alcantarillado todavía, estoy identificando cuáles son los ejes de la calle. Es algo que yo puedo hacer si tengo el plano en AutoCAD, no necesariamente tiene que ser coincidentes. Por ejemplo, aquí está más desfasada un poquito el eje de la calle. Aquí, por ejemplo, viene el eje de la calle y continúa. Y aquí tenemos otro eje de calle. En fin, los ejes de la calle son importantes porque con ellos nosotros vamos a guiarnos para el proyecto. Aquí también
es posible que sea una calle, pero no la voy a trazar porque como no hay frentes, ni siquiera voy a tener proyecto en esa zona. Entonces, el trazo se hace preferentemente por los ejes de esas calles que acabamos de marcar, ¿no? Perdón, por los ejes que acabamos de marcar en las calles, más bien. El siguiente punto, que también es importante y que eso ya lo hemos visto en algunas de las clases previas, es que se debe considerar la longitud máxima, sí, establecida para las líneas. Cuando definimos las atarjeas, ahí mencionamos que había una longitud máxima. Normalmente en México, para Conagua, dice que la longitud máxima es de 120 metros. Esa es la máxima longitud de 120 metros. Pero, como platiqué también en esa ocasión, o como expuse en esa ocasión, no necesariamente hay que llegar a los 120 metros, porque a veces los organismos operadores, la gente, los obreros, que son los que dan mantenimiento a las redes de alcantarillado, no cuentan con equipo que alcance tal longitud. Entonces, a veces las longitudes se tienen que limitar a 80 metros, 60 metros o incluso menos, si es que el equipo de mantenimiento con el que cuentan solamente tiene alcance. ¿Sí? Ese sería el F. En el G podemos decir que hay que tener en cuenta algunas restricciones que tienen que ver con las deflexiones. ¿Sí? Eso va a ser en el punto G. Considerar las restricciones de deflexión de las estructuras, que eso lo vimos en las clases pasadas, que vimos que algunas estructuras se pueden deflexionar o sirven para deflexionar tubos a 45 grados, algunas a 90, etc. Esas restricciones de deflexión las tenemos que tomar en cuenta. Creo que aquí no hay tal caso, todas están a 90, pero si tuviéramos un tubo muy grande, recuerden que si tenemos un tubo muy grande, más de 76 centímetros en adelante, se tiene que resolver una deflexión a 90. Esta sería la dirección de flujo con dos pozos y serían pozos de visita especial según lo que vimos en las clases pasadas. Aquí tenemos una deflexión de 45 y acá tenemos otra deflexión de 45 y de esa manera ya tenemos la deflexión de 90 grados cuando tenemos un tubo de 76 centímetros o mayor. Para tubos hasta 61 centímetros o menores a 76, las deflexiones pueden ser a 90. Entonces, ese es un poco de lo que quiero explicar aquí, o de la restricción que quiero poner ahí para el trazo, que es tomar en cuenta esas restricciones. ¿Sí? Y ese sería el G. Luego, en el H, hay que considerar algo que también es muy importante y que se puede presentar. No siempre se presenta, pero en ocasiones sí, sobre todo en zonas muy planas, es que sería el H, tratar de evitar contrapendientes, ¿sí?, de tubería con respecto del terreno natural, de la pendiente de terreno natural. ¿Sí? Eso ya lo hemos explicado también antes, que el hecho de que nosotros tengamos el tubo en contrapendiente va a incrementar significativamente los colchones. Supónganse ustedes que tenemos la pendiente de terreno natural hacia allá y que por algún motivo el flujo tiene que ir hacia allá. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros proponemos el tubo con esta pendiente? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que va a haber un incremento significativo del colchón. ¿Por qué se dio eso? Bueno, pues por alguna situación obligada, pero pues tenemos que tratar de minimizarlo o evitar
porque pues, el colchón va a crecer, como lo ven ahí, de manera importante. Esto es un caso clásico de contrapendiente. La pendiente del tubo debe ir en una dirección y esa pendiente es contraria a la pendiente de terreno natural. A eso nos referimos con contrapendiente. ¿Sí? Y vamos a poner otro punto, que sería el punto I. Ese punto I es trazar red solo donde es necesario. Solo donde es necesario. ¿Sí? Y es normalmente donde hay descargas. Y las descargas están en los frentes de los lotes. Entonces, donde no haya descargas, pues no vamos a proyectar. Por ejemplo, en estos lotes tienen frente hacia acá y frente hacia acá. No vamos a proyectar ninguna red en esta calle, pues porque no hay frentes. No se utilizaría esa red. Estos lotes, bueno, tienen frente, vamos a poner hacia esta calle. Hacia atrás no tienen frente, es la parte trasera del lote. Entonces, acá no vamos a proyectar nada. En esta parte lateral tampoco vamos a proyectar nada porque no hay frentes, tampoco aquí hay frentes. Entonces ahí no vamos a proyectar nada. Recuerden que esta línea es solamente de ejes de calle, no significa que sea el trazo de la red. Entonces ahora sí, ya nosotros podemos establecer un trazo. En el trazo también tenemos que considerar, ¿sí? O tenemos que identificar, este sería el J, las direcciones de flujo. Las direcciones de flujo, pues normalmente las consideramos con una flechita, ¿no? Con una flecha nos indica la dirección. Es decir, tenemos un tubo aquí, si vemos que no sabemos para dónde va, pero si le ponemos la flecha ya sabemos que va para allá. O de otra manera, como los he platicado muchas veces, si nosotros ponemos curvas en los pozos de visita, no hay necesidad de poner la flecha, siempre y cuando identifiquemos en dónde está la cabeza. Si la cabeza está acá, ya sabemos que esta dirección de flujo es hacia allá. No hay necesidad de poner la flecha en muchas ocasiones, mucha gente sí se las pone. Entonces vamos a trazar la red rápidamente para este proyecto. Ya consideramos todos esos elementos y pues bueno, no hay red acá. Vamos a poner un pozo de visita ahí. Aquí habría una cabeza de tarjea, como entienden. En esta calle no hay red. Vamos a descargar en este punto y voy a trazar la red. Disculpen si no va exactamente por encima de la línea morada, pero debería ir encima de la línea morada porque la línea morada representa el eje de la calle. Aquí se me pasó, pero debe ir encima de la línea morada, encima del eje de la calle. Aquí voy a girar hacia acá. Fíjense bien. Aquí voy a girar hacia acá. Debo tener en cuenta los obstáculos. Ahorita como que, pues por el plumón, el grosor del plumón no me deja mucho tomar en cuenta esos obstáculos. Y finalmente aquí, descargar en el sitio que a mí me interesa conectar. Por ejemplo así. Ese es de alguna manera un colector. Y aquí pues yo trazo o dibujo los pozos de visita. Discúlpeme nuevamente si estoy encima de los obstáculos, pero es una cuestión de escala y de grosor de la línea del dibujo. Ahí está. Bueno, este pozo se me fue muy arriba. Debe estar en el eje, que es esa línea morada comentando. Así es como se va a trazar. ¿Todas las pendientes son positivas? No, tengo mis dudas. Esta no, ¿verdad? Esta está en contrapendiente, porque acá tenemos una pendiente de terreno natural más baja que esta. Entonces, esta está en contrapendiente. Solo es una, pues entonces la evitamos. Solo es una, la dejamos. Si son muchas, pues las tenemos que considerar. ¿Qué alternativa tenemos? Pues trazar la cabeza de atarjea. Supongo yo que si esta viene hacia acá, voy a borrar eso a propósito porque me di cuenta que está en contrapendiente. Vamos a ver qué alternativa tenemos, les decía. Aquí no requiere red, aquí no requiere red. La red propiamente debería comenzar aquí. Ajá. Y esta línea llegar así. Fíjense bien cómo alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no hacemos que la línea vaya para acá si hacia acá va la pendiente? Y hacemos esto. Porque hacer esto
Tenemos que valorarlo. Hacer esto implicaría que alguien que descargue aquí un flujo de agua de ese lote, de ese frente de lote, tiene que dar toda esta vuelta para llegar a este punto. En cambio, si nosotros trazáramos la red, por ejemplo, así, el agua que escurre aquí tendría que recorrer un flujo menor para llegar a un punto de descarga. Eso es cuando nosotros tenemos contrapendientes obligadas. Entonces aquí no nos queda de otra, porque ¿qué otra alternativa tenemos? Trazar la red así y meter red y luego regresarla para allá, en donde no hay lotes. Entonces esta red está en contrapendiente, pero está obligada. No tenemos mucha opción más que va para allá. Esta está en contrapendiente, también está un poco en contrapendiente, pero está obligada porque vamos para allá. Ahora, esta a lo mejor está menos comprometida que esa otra, porque aquí por lo menos hay un frente. Entonces, esta en un momento dado tendríamos que revisar geométricamente, pero pudiera aceptarse así, porque entonces esta sí va en el mismo sentido de la pendiente terreno natural. La voy a dejar mejor de esa manera. Luego, si se fijan ustedes, todas estas calles van a ir, discúlpenme si me atravieso con los obstáculos, van a ir en contrapendiente. Acá tenemos una elevación menor, acá una elevación mayor. Aquí, como tenemos un desfase, tenemos dos pozos. Esta línea va para allá, esta para acá, y luego llegamos al colector. Discúlpenme si no seguí el trazo. Esta línea de aquí, bueno, como ya va para allá, la podríamos haber trazado, por ejemplo, que esta vaya para allá y que esta venga hacia abajo. De alguna manera es lo mismo. ¿Por qué hubo doble pozo aquí? Porque el alineamiento de la calle estaba desfasado, ¿no? Esta calle también va a ir en contrapendiente. Tenemos ese problema en este proyecto. Esta calle aquí comenzamos una cabeza y la mandamos para acá. Esto es nuevamente una contrapendiente, ni modo. La mandamos aquí y la mandamos acá. Estas dos calles están en contrapendiente. ¿Por qué están en contrapendiente? Porque el pozo de descarga está acá. Si tuviéramos un pozo de descarga acá o aquí, estarían menos críticas las contrapendientes. Pero en este caso no nos queda de otra porque el pozo de descarga está en esta zona. Aquí me falta a lo mejor una cabeza y la trazo de esa manera. Luego, aquí no ocupo línea porque no hay frentes. Aquí me faltó insertar una cabeza. Ahí está insertada. Pero si ocupo un pozo, aquí, y aquí va una cabeza. La línea puede ir así, fíjense bien. Y luego, si creo conveniente, descargarla acá. A pesar de que aquí no hay frentes, pues es obligado. No hay frentes en los frentes están aquí y acá. Pero es obligado porque no tenemos otra opción más que descargar hacia acá. Estos lotes no tienen otra salida. Podríamos llegar a la salida hacia arriba, pero iría en contrapendiente más crítica todavía, ¿no? Aquí, bueno, tenemos un pozo y este tramo sí lo ponemos con una pendiente positiva hacia acá. Es decir, este es más alto que este, por eso le di para acá. Si trazo de aquí para allá, iría en contrapendiente. Entonces, este no tiene de otra más que irse hacia este lado. Además, hacia acá está el colector. Eso serían la red que tenemos en ese caso. Ahora, vamos a pensar en la restricción de longitud. Vamos a pensar que todos estos no rebasaron, vamos a pensar que fueron 100 metros el límite. Todos tienen 100 metros, están perfectos. Pero este no, este mide 180. Ah, bueno, si mide 180, insertamos un pozo aquí a la mitad. Este también mide 170. Bueno, insertamos otro pozo aquí a la mitad. Y de esa manera ya respetamos también el tema de la restricción de longitud. Entonces, para esta redecita que tenemos ahí, ese sería un ejemplo de cómo trazarla. Hay muchos pequeños, digamos, detalles que a lo mejor no mencioné aquí en estos puntos de recomendaciones para trazo, pero se tienen que ir resolviendo conforme ustedes van practicando. Entonces, en el siguiente parte del curso, vamos a hacer un ejercicio práctico para trazarlos. Por último, ¿sí? Sería la recomendación con la letra K, es que todo el trazo
lo utilicemos con una herramienta de dibujo asistido por computadora. Entonces, utilizar herramientas CAD o de dibujo asistido por computadora para el trazo. ¿Cuáles son las más comunes, las más utilizadas? Bueno, yo utilizo mucho el Civil CAD. Claro que hay que comprar una licencia para usarlo, aunque usualmente también se puede obtener el Civil CAD sin necesidad de la licencia con una restricción de tramos, ¿sí? O bien encontrar a alguien que nos pueda prestar su candado, ¿no? O el Civil 3D, ¿no? O si no tenemos ninguna de esas herramientas que nos permitan dibujar bien la red, pues ya por lo menos en el AutoCAD, aunque en el AutoCAD vamos a batallar un poco más, porque vamos a tener que hacer un dibujo muy específico para cada pedacito, ¿no? Pero en cualquiera de esos, principalmente Civil CAD, Civil 3D, AutoCAD, debe haber más, esos son los que conozco, debe haber más herramientas, eso es lo que más usamos por acá en Guanajuato, pero insisto, no son las únicas. Si alguien conoce una más, pues puede usarla. El chiste es que sean herramientas que nos faciliten el trazo de la red. Bien, pues con eso terminamos esta parte, digamos, teórica de cómo se hace el trazo de la red y enseguida pasaremos a una parte práctica. Gracias.